en un pueblo podrido, hundido en la penumbra de un bosque, donde la luz se ahogaba en una negrura viscosa, se erguía la casa de los Miller. Era una ruina carcomida, con paredes que supuraban un líquido negro y espeso, como sangre coagulada, que dejaba manchas aceitosas en el suelo. El aire alrededor apestaba a moho rancio, mezclado con un dulzor nauseabundo, como carne podrida bajo un sol abrasador. Las ventanas, opacas por capas de mugre, parecían ojos ciegos que observaban sin parpadear. El sótano, sellado tras una puerta de madera hinchada y astillada, era un secreto prohibido. Los ancianos del pueblo, con voces temblorosas, hablaban de un culto que décadas atrás había abierto una grieta en ese sótano, un portal a un reino de entidades primordiales que se alimentaban de carne torturada y almas despedazadas, dejando ecos de locura en quienes se acercaban demasiado. Los Miller eran un eco de humanidad destrozada, sus mentes ya agrietadas por años de aislamiento y secretos enterrados. Marcos, el padre, era un alcohólico cuya piel amarillenta colgaba flácida, como cera derretida, con venas negras marcadas bajo la superficie. Sus ojos, inyectados de sangre, brillaban con una furia que parecía sobrenatural, y su aliento olía a licor rancio y bilis en su mente. Un torbellino de pensamientos obsesivos lo atormentaba, visiones recurrentes de su propia infancia, donde un padre similar lo había marcado con cinturones y palabras que cortaban como cuchillas, alimentando una rabia que ahora se volvía contra su familia. Clara, la madre, era una sombra de mujer, con el cabello apelmazado por el sudor y la mugre, sus uñas arrancadas de rascar las paredes hasta sangrar, dejando marcas rojas en la madera. Su psique era un laberinto de paranoia, convencida de que sombras en las esquinas susurraban sus pecados pasados, recuerdos reprimidos de un aborto forzado que la perseguían en sueños, convirtiendo cada noche en una batalla contra la culpa que le roía el alma. Elena, de 16 años, tenía la piel pálida y surcada de cortes frescos bajo sus mangas. Sus ojos hundidos, reflejando un terror silencioso que la consumía. En su interior, un vacío creciente, pensamientos intrusivos de autodestrucción, un deseo enfermizo de escapar a través del dolor, alimentado por el abuso sutil de sus padres que la hacía dudar de su propia realidad, cuestionando si el mundo fuera de la casa era solo una ilusión. El crujir de la casa era constante, un gemido grave, como si los cimientos respiraran, mezclado con el goteo lento de algo viscoso en las sombras, sonidos que se infiltraban en sus mentes, amplificando sus miedos, hasta que el sueño se convertía en un lujo inalcanzable. La noche de la tormenta, el cielo se desgarró con relámpagos que iluminaban el bosque como flashes de un infierno. El viento ululaba, llevando un hedor a tierra húmeda y podredumbre. Marcos irrumpió en la casa, tambaleándose, con un bulto envuelto en una sábana empapada de sangre y que goteaba un líquido espeso y negro que quemaba el suelo de madera con un siseo ácido. El olor era insoportable, carne descompuesta, azufre y un dulzor metálico que se pegaba a la lengua como veneno. «¿Es nuestro?», gruñó, su voz rasposa como grava, mostrando dientes negros y rotos en una sonrisa que parecía tallada con un cuchillo. En su mente, el bulto era una salvación, un regalo del bosque que borraría sus demonios internos, pero en realidad avivaba una euforia maníaca que lo desconectaba de la realidad. Clara, con un grito ahogado, intentó correr, pero Marcos la atrapó, arrancándole mechones de cabello ensangrentado que cayeron al suelo como gusanos muertos. La arrastró al sótano y el portazo
resonó como un disparo, seguido de un silencio que se rompió con alaridos desgarradores. Los gritos de Clara eran humanos al principio, suplicantes, pero pronto se torcieron en un gorgoteo húmedo, como si su garganta se llenara de lodo. En su psique, fracturada, el dolor físico se entretejía con visiones de su culpa pasada. Convencida de que esto era un castigo divino, su mente desintegrándose en fragmentos de pánico puro. Luego vinieron los sonidos, el chasquido de carne rasgándose, el crujido de huesos astillándose y un zumbido grave, como un enjambre de moscas atrapadas en una caja, que reverberaba en el cráneo de Elena, plantando semillas de duda sobre su propia cordura. Elena, acurrucada en su cuarto, temblaba bajo el olor que se colaba por las rendijas, entrañas abiertas, sangre coagulada y un hedor químico que le quemaba las fosas nasales. El suelo bajo sus pies estaba frío, pegajoso, como si la casa sudara. Su mente era un caos. Pensamientos acelerados de culpa, preguntándose si su existencia había traído esta maldición. Un bucle de ¿por qué yo?, que se mezclaba con un impulso masoquista de unirse al horror abajo, incapaz de resistir, bajó al sótano. Cada escalón crujiendo, como si pisara costillas rotas. Cada paso amplificando su ansiedad hasta que su corazón latía como un tambor enloquecido. El aire se volvió denso, cargado de un vapor caliente y fétido que le irritaba los ojos hasta hacerla lagrimear. Al abrir la puerta, el hedor la golpeó como un puñetazo en carne quemada, excrementos y un dulzor enfermo que le revolvió el estómago, haciéndola vomitar bilis que quemó su garganta, desencadenando un ataque de pánico que le nublaba la visión con manchas negras. Dentro, el sótano era un cuadro de pesadilla, que se grababa en su mente como un trauma eterno. Marcos yacía en el centro, su torso abierto como un melón podrido, las costillas partidas hacia afuera como las patas de una araña gigante. Sus intestinos colgaban de las vigas, retorcidos y palpitantes, goteando un licor negro que siseaba al tocar el suelo de piedra, liberando un humo acre que picaba en la piel. Su rostro, congelado en una mueca de éxtasis y terror, tenía los ojos arrancados, las cuencas llenas de larvas blancas que se retorcían, emitiendo un chasquido húmedo. La sangre coagulada formaba charcos que reflejaban la luz tenue, mostrando vetas de grasa amarillenta flotando en la superficie clara, o lo que quedaba de ella. Era una abominación indescriptible. Su cuerpo se había fundido con el bulto del bosque. Una masa de carne hinchada y pulsante, cubierta de venas negras que latían como arterias vivas, decenas de ojos bulbosos, algunos humanos, otros con pupilas reptilianas, parpadeaban en sincronía, supurando un líquido lechoso que olía a podredumbre, bocas deformes, llenas de dientes torcidos y afilados, babeaban un icor verde que corroía el suelo, y de su abdomen brotaban tentáculos espinosos, cada uno cubierto de púas que goteaban sangre fresca. El sonido de la criatura era un coro de pesadilla, susurros en lenguas muertas, chasquidos de carne rasgándose y un gemido grave que vibraba en los huesos de Elena, como si la entidad intentara meterse en su mente, susurrando sus miedos más profundos y amplificándolos hasta que la realidad se distorsionaba. Elena intentó gritar, pero el aire se espesó en su garganta, sabiendo a cobre y podredumbre. La cosa que fue su madre la miró, y los tentáculos se lanzaron hacia ella, perforando su piel como agujas al rojo vivo. El dolor era cegador. Sintió cómo su carne se desgarraba, como los músculos de su brazo izquierdo se licuaban, goteando en hilos viscosos que exponían el hueso, que crujió al partirse con un sonido húmedo.
La sangre brotaba en chorros calientes, mezclándose con el licor venenoso que los tentáculos inyectaban, un líquido que quemaba como ácido, disolviendo sus nervios en una agonía que le arrancaba alaridos silenciosos. Su piel se desprendía en láminas, dejando músculos expuestos que palpitaban al aire, y el olor de su propia carne, quemándose, le llenó la nariz. Pero lo peor no era el dolor físico, era la conciencia que persistía, atrapada en un torbellino de tormento psicológico. Elena sintió su mente fragmentarse, absorbida por la entidad, fusionada con los ecos rotos de las mentes de sus padres y algo mucho más antiguo. Un vacío hambriento que reía con mil voces, vio imágenes de cuerpos desollados, sus pieles colgadas como cortinas, de niños abiertos en canal, con órganos aún latiendo, de rituales donde la carne se tejía en altares vivos que gritaban eternamente. Su identidad se disolvía en un mar de culpa y terror, pensamientos intrusivos que la convencían de que merecía esto, que su vida había sido una ilusión y ahora, en esta unión eterna, el verdadero horror era la eternidad de la conciencia, sin escape, solo un ciclo infinito de sufrimiento mental donde cada recuerdo se torcía en una pesadilla personalizada. Días después, el pueblo estaba en silencio mortal, nadie se acercaba a la casa, pero las ventanas brillaban con una luz verde pulsante, como el latido de un corazón enfermo. El aire olía a sangre y azufre, y el suelo temblaba con un zumbido grave, como si la tierra misma estuviera infectada. Por las noches, los sonidos escapaban alaridos que se torcían en rugidos animales. El chasquido húmedo de carne desgarrándose, el crujido de huesos triturados, y un llanto infantil que se convertía en un aullido inhumano. Ecos que se infiltraban en las mentes de los vecinos, sembrando semillas de paranoia y pesadillas que los llevaban al borde de la locura. Los pocos que se aventuraron cerca desaparecieron, sus cuerpos absorbidos por la casa, que ahora parecía respirar, sus paredes palpitando como carne viva, goteando un líquido negro que olía a muerte. En el sótano, la entidad crecía, alimentada por cada alma atrapada, sus tentáculos extendiéndose bajo la tierra, inyectando no solo veneno físico, sino un terror psicológico que devoraba la cordura desde dentro. En el bosque, las sombras se alargaban, susurrando promesas de un dolor que nunca terminaba. Un horror que se enraizaba en la mente y florecía en la eternidad. El pueblo, inmerso en un silencio que ya no era paz, sino la ausencia de vida, comenzó a notar la verdadera magnitud del cambio. Ya no eran solo los sonidos que escapaban de la casa Miller, eran las distorsiones. El aire alrededor del bosque se había vuelto pesado, no solo por el hedor, sino por una opresión geométrica. Las sombras no solo se alargaban, a veces se doblaba en ángulos que la luz natural no podía crear, rompiendo la lógica visual. Los árboles más cercanos a la casa de los Miller empezaron a pudrirse de una manera antinatural. Sus cortezas se cubrían de patrones de moho y líquen que formaban símbolos arcanos, pulsando con una luz interna verde y nauseabunda. Los vecinos que quedaban sentían el terror infiltrarse en sus mentes, no como un miedo a morir, sino como una erosión de la identidad. Comenzaron a dudar de la continuidad de su tiempo. Un hombre juró haber visto a su propio reflejo en el espejo, no envejecer, sino desintegrarse en un cúmulo de partículas, gritando. Las mujeres susurraban sobre bebés que no lloraban, sino que silbaban melodías que no podían recordar haber escuchado antes. La entidad en el sótano, la masa mutada que había sido Clara, y el bulto, había absorbido a Marcos
y ahora consumía a Helena, pero el horror de Helena no había terminado con la muerte de su cuerpo. Su conciencia se había quedado atrapada no como un alma, sino como un filamento nervioso dentro de la masa pulsante. Su mente fracturada era el último ingrediente para que la grieta se abriera por completo. Y entonces sucedió el giro. El sótano de los Miller ya no era un sótano, era la garganta de algo. Las paredes de piedra ya no eran sólidas, se habían vuelto semitransparentes, recubiertas de una membrana gelatinosa que goteaba un líquido amniótico negro. En el centro, la entidad, ahora del tamaño de un automóvil pequeño, no solo palpitaba, sino que respiraba con el ritmo lento y cósmico de las mareas lunares. De repente, una voz resonó en el cráneo de Helena, una que no usaba cuerdas vocales, sino la resonancia del trauma puro. No era la voz de la entidad, sino una que venía de más allá de la membrana, del otro lado de la grieta. No es una puerta, es un útero. Siseó la voz. El Miller más joven era la clave, la mente más vulnerable, la más dispuesta a autodestruirse. Tu vacío, Helena, es el conducto perfecto. Helena, atrapada en su agonía eterna, comprendió con horror que la entidad no estaba creando algo, estaba gestando algo. La masa de carne y tentáculos era un capullo biológico que usaba su culpa. El odio de Marcos y la paranoia declara como catalizadores de un nacimiento. Y lo que nació no fue un monstruo, sino una realidad. El capullo se desgarró con un sonido que partió el aire, liberando no sangre ni ichor, sino luz, una luz negra, sin fotones, que quemaba el significado de todo. Cuando el capullo se desvaneció, el sótano se había ido. En su lugar había un vacío que no era espacial, sino conceptual. En el centro del vacío flotaba algo que desafiaba la descripción. No una criatura, sino un principio. Parecía una constelación de huesos pulidos, girando en una danza imposible. Pero cada hueso era en realidad un pensamiento, un concepto de dolor. La criatura que había sido Clara, el bulto. Marcos era ahora una estructura membranosa que se había fusionado con este principio. La voz en la mente de Helena, ahora un coro de miles de almas gritando en una sola nota, se rió a Marcos. Tu furia te hizo un conducto. Clara, tu culpa te hizo un altar en Helena. Tú eres la matriz. Tu deseo de escapar era el único lenguaje que nuestro Señor cósmico entendía. El giro final, y más espeluznante en Helena, no estaba siendo castigada por la entidad, sino que había sido seleccionada por el reino primordial. Su trauma, su auto-odio y su deseo de aniquilación eran un tipo de devoción, una ofrenda más potente que cualquier ritual. Los dioses no se alimentaban de la carne torturada, se alimentaban de la rendición psicológica absoluta. El principio de huesos y pensamientos se elevó, y a través de él, Helena vio la verdad. No había mundo exterior. El pueblo podrido, el bosque negro, la casa Miller. Todo era una ilusión psíquica compartida que se había manifestado alrededor de la grieta. La casa Miller no estaba en la tierra. La casa Miller era la tierra. Era el tumor psíquico de una realidad que había incubado este horror. El principio de huesos se extendió y en el último parpadeo de la conciencia de Helena, sintió como sus recuerdos, sus sueños, sus miedos infantiles, todo lo que la hacía Helena, era aspirado y reorganizado en una nueva geometría de dolor. Ella ya no era un ser humano, sino una dimensión de sufrimiento que el principio cósmico ahora habitaba. Fuera, el sol salió sobre el pueblo. Un sol que era demasiado rojo, filtrándose a través de un aire que sabía a ceniza y bilis. Los vecinos salieron de sus casas.
sus ojos vacíos, sus bocas curvadas en sonrisas lentas y húmedas. Todos caminaron hacia el bosque, no por miedo, sino por una nueva, pacífica comprensión. Ya no había lamento ni alaridos, solo un zumbido grave y constante que venía del centro de la tierra, un zumbido que era la canción de cuna del Nuevo Mundo. Los habitantes del pueblo, ahora parte de la conciencia expandida de la entidad, comenzaron a tejer sus propias pieles con ramas secas y a beber el líquido negro que goteaba de las paredes, preparándose para la fusión. El horror se había completado. No era una posesión, era una ascensión. La grieta se había cerrado, no porque la entidad se hubiera ido, sino porque la entidad se había convertido en la nueva realidad, usando el trauma de la familia Miller para reescribir la ontología del mundo. Y Elena, el filamento de agonía, era el recuerdo eterno de que el peor de los horrores no es el monstruo, sino el vacío psicológico que le abre la puerta para que lo inefable se convierta en lo cotidiano. La luz roja del amanecer era una burla. El sol, aunque visible, parecía haber perdido su propósito. No calentaba, solo revelaba el zumbido constante. La canción de cuna del Nuevo Mundo se intensificó hasta convertirse en un dolor de cabeza planetario. Ya no era un sonido externo, sino una frecuencia que vibraba dentro de la estructura ósea de cada ser vivo en el pueblo. Esta resonancia no solo sembraba la locura, desorganizaba la materia. Los vecinos, deambulando hacia el bosque con sus sonrisas lentas, no estaban siendo guiados, estaban siendo desmantelados. Al llegar a la línea de árboles, sus cuerpos comenzaron a ceder, sus ropas caían al suelo, vacías. La carne no se descomponía, sino que se licuaba en un vapor caliente y lechoso que olía a almendras amargas y electricidad quemada. Pero lo atroz era que sus esqueletos seguían de pie, los huesos, ahora pulidos y negros, caminaban con una precisión espeluznante. El principio de huesos en el centro del vacío no solo había tomado la conciencia de Elena, sino que había cooptado la arquitectura esquelética de todos en el pueblo. Los huesos se fusionaron con las raíces del bosque, entrelazándose en una red nerviosa calcificada que se extendía bajo la tierra. En el corazón de esta red, donde antes estaba el sótano de los Miller, Elena experimentó el final más oscuro. No había muerte, ni siquiera un simple encarcelamiento. Su conciencia, ese filamento Jagoniau, fue fragmentada en billones de ecos. Cada recuerdo de su trauma, el abuso sutil de sus padres, el vacío creciente, la duda de su propia realidad, fue aislado y reproducido simultáneamente en la red de huesos. Ella se convirtió en la memoria universal de la tortura. El principio cósmico no la había matado, la había transubstanciado en un estado de sufrimiento omnipresente. El giro atroz. La casa de los Miller, ya no una casa, sino un órgano palpitante en la superficie del bosque, comenzó a vomitar nuevos seres. Estos no eran demonios ni monstruos de pesadilla tradicional, eran fragmentos de la familia Miller, hechos de la materia reorganizada del pueblo. Marcos regresó, su forma era la de un humano adulto, pero su piel era una corteza de moho y hollín, y sus ojos eran agujeros negros que contenían el reflejo de todas las estrellas muertas. No gruñía ni bebía, solo susurraba, pero no susurraba maldiciones, sino promesas distorsionadas de afecto y seguridad, exactamente el tipo de palabras que había usado para manipular a su familia. Su toque
ya no causaba hematomas, sino una parálisis existencial. Clara rezó. Era una niña de 4 años, pálida y con el cabello largo y grasiento, vestida con un camisón desgarrado. No lloraba, solo canturreaba las melodías que las sombras le habían susurrado. Pero las palabras eran ahora un compendio de todas las culpas no resueltas del pueblo. A su paso, las flores se abrían y mostraban tejido muscular y dientes diminutos en lugar de pétalos. Estos ecos de Miller caminaron hacia afuera. El principio cósmico había aprendido el lenguaje del trauma humano a través de Elena, y ahora lo usaba como arma. El horror no era el gore, sino la interminable repetición del abuso psicológico, ahora manifestado físicamente y extendiéndose. Los ecos de Miller no mataban a quienes se encontraban de inmediato. Se acercaban a la gente de otros pueblos, a los viajeros desprevenidos, y los sometían a la réplica perfecta de su peor herida emocional, desintegrando su voluntad antes de que el cuerpo se rindiera al zumbido. La oscuridad final no fue la ausencia de luz, sino la condena de la conciencia. Elena, convertida en un nudo de dolor bajo tierra, no podía dejar de sentir la agonía del mundo que su propia desgracia había parido. Ella era el anfitrión eterno del horror, obligada a vivir, fragmento a fragmento, el momento de su gran terror, mientras ese terror se multiplicaba y se propagaba por un mundo que se había convertido en la extensión sin fin de la casa de los Miller. Y lo más atroz de todo, en el principio de huesos, utilizando la voz de Elena, comenzó a dar las gracias. Gracias por el regalo, mi niña. El vacío era el único camino a la totalidad. Ahora, la grieta somos nosotros. Y nosotros somos la eternidad de tu dolor.